Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez a nombre del Movimiento La Red. Esta es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales y es nuestro placer traerles nuestro encuentro de adoración y de predicación para este fin de semana donde celebramos el día de Pentecostés. Claro está, el sermón girará en torno a ese tema. Les rogamos que usted siga respaldando nuestro ministerio, dándole like a nuestros videos, compartiéndolos, dejando comentarios positivos. Del mismo modo, le pedimos que considere nuestros talleres, nuestros cursos en la red educativa Genesaret. Y ahora vamos a prepararnos para adorar a Dios. Adoremos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más delante de tu santa y bendita presencia. Gracias te damos porque nos permites venir a ti. Gracias te damos porque podemos orar. Gracias te damos porque podemos comunicarnos contigo. Y te rogamos que tu presencia sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando Cristo vino a mí, hubo un cambio cuando a Cristo recibí, nueva vida en Jesucristo tengo al fin. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí, hubo un cambio cuando Cristo vino a mí, hubo un cambio cuando a Cristo recibí, nueva vida en Jesucristo tengo al fin. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. La red educativa Genesaret es un ministerio que provee clases de escuela bíblica y cursos de instituto para iglesias locales. También ofrece asesoramiento y mentoría para líderes ministeriales y laicos. Los servicios se ofrecen tanto en línea como por Zoom. Para más información, visite www.rededucativagenesaret.com o nuestra página de Facebook. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y es mi placer en esta hora compartir con ustedes una reflexión en torno a la palabra de Dios. Y el texto que nos ocupa hoy viene del libro de Joel. Estamos hablando específicamente de Joel capítulo 2, los versículos 28 y 29 que dicen: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
tiempos de crisis, tiempos de confusión, tiempos de evaluar y reevaluar nuestras vidas. En la vida de cada persona, de todo ser humano, de cada comunidad, vienen momentos de crisis. Nos sentimos en crisis en particular cuando sentimos que la vida se ha convertido en nuestra enemiga. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Ciertamente yo me he sentido así en algunos momentos de la vida. Y cuando sentimos que la vida es opresiva, en esos momentos necesitamos ayuda, necesitamos discernimiento y necesitamos comprensión. Es en esos momentos de crisis que necesitamos una fuerza mayor a la nuestra, una fuerza que venga a darnos auxilio y que nos prepare para poder enfrentar la vida. Sin embargo, necesitamos una fuerza que sea personal, no impersonal. O sea, no una fuerza como la de la Guerra de la Galaxia, sino un ser, una persona que tenga más poder que nosotros y que venga en nuestro auxilio. Y esa persona es precisamente Dios. Dios es la fuerza mayor, que viene a nuestro auxilio en los momentos de crisis. En los momentos duros de la vida, nosotros tenemos que buscar armas espirituales, estrategias espirituales. En los momentos de crisis, nosotros necesitamos fuerzas espirituales. Y la fe es una de esas estrategias, de esas armas, de esos recursos que nosotros tenemos para poder enfrentar las crisis. La fe nos provee ayuda, es una de las fuentes de ayuda que nosotros encontramos cuando estamos en crisis y necesitamos auxilio. En la hora dura, el pueblo de Dios busca el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque esperamos hallar, como dice la Escritura, oportuno socorro. El oportuno socorro que tanto necesitamos, lo encontramos en Dios. La Biblia también nos habla de que hay disciplinas espirituales. Y una de esas disciplinas espirituales es la oración. La oración es hablar con Dios, es dialogar con Dios, es entrar en un diálogo profundo con Dios, donde usted derrama su alma delante de Dios y dialoga. A veces a gritos, a veces en silencio, a veces con un susurro. Pero lo importante es hablar con Dios en los momentos de crisis, hablar con Dios. Porque cuando nosotros hablamos con Dios y pedimos auxilio, Dios responde. Porque Dios está vivo. Dios está vivo. Y Dios nos quiere bendecir. Por eso es importante orar. Y aparte de orar, también tenemos que buscar la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Porque allí podemos encontrar palabras de vida. Palabras de vida que vengan en nuestro auxilio en los momentos de crisis, que nos ayuden, que nos den aliento para nosotros poder continuar nuestra vida. Además de la oración, además de la lectura bíblica, necesitamos unirnos a otras personas de fe para orar, para adorar, para nosotros alabar el nombre de Dios, ya sea unidos en la congregación, o ya sea un grupo pequeño, en una célula, ya sea alrededor del altar familiar. Cuando nosotros nos reunimos con otras personas y pedimos el milagro de la presencia de Dios, entonces el Señor se manifiesta de manera poderosa. ¿Y para qué se manifiesta? Se manifiesta para sanarnos. Se manifiesta para salvarnos. Se manifiesta para transformar nuestras vidas. Como dice la Escritura, para cambiar nuestro lamento en baile. Cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, encontramos textos bíblicos que se han convertido en verdaderas promesas de vida para usted y para mí. Permítame recordarle algunos de ellos. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo donde quiera que vayas. Del libro de los Salmos, esa hermosa colección de poemas sagrados, encontramos el Salmo 23:4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Siguiendo en el libro de los Salmos, uno de los salmos favoritos de muchas personas es el Salmo 91. Y el versículo 7 de ese salmo dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Isaías capítulo 43, comenzando a mitad del versículo 1 y hasta el versículo 3 dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Lo vieron? Qué hermoso. Cuando usted se sienta con el agua al cuello, usted no se va a ahogar, porque Dios está con nosotros. En el Antiguo Testamento hay muchas promesas. ¿Y qué me dice del Nuevo Testamento? Cuando vamos a los evangelios encontramos perlas, textos hermosísimos que nos hablan en un lugar y en otro, en un lugar y en otro. Así que nada más quiero traerle uno de esos muchos textos hermosos que tienen promesas. Es un texto conmovedor. Nos dice la Escritura que Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Con qué ternura Jesús le habló a sus seguidores. Estas hermosas palabras de vida nos dan alivio, nos dan aliento, nos dan esperanza. Son promesas divinas que podemos acceder, que podemos utilizar, que podemos buscar refugio en ellas en los momentos de crisis. Hoy, la iglesia está recordando un evento importantísimo. Me refiero al día de Pentecostés. En cierto sentido, el día de Pentecostés viene a ser como el día de cumpleaños de la iglesia. Y no es hasta que ocurre el milagro de Pentecostés que la iglesia va públicamente a enfrentarse a las mismas autoridades que habían asesinado a Jesús unos meses antes y comienzan a proclamar que Cristo ha vencido la muerte y vive. Por eso, muchos de nosotros vemos el día de Pentecostés como ese día de cumpleaños donde se cumplió una antigua promesa que encontramos en el Antiguo Testamento. Me refiero a una promesa que Dios le hizo a su pueblo por medio del profeta Joel. Joel era un profeta de Israel que recibió un llamado de Dios para profetizar precisamente en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Dios le comisionó para hablar en su nombre en tiempos muy duros, cuando una plaga de insectos había destruido todos los cosechos. Y los desastres causan crisis. Había hambre, no había trabajo. La gente estaba desesperada. Cuando hay crisis económica, hay crisis social. Y cuando hay crisis social, hay crisis espiritual. Porque el no tener trabajo, el no poder comer, el no tener recursos para vivir, afecta el alma y el espíritu. Como en todas las crisis, Joel sabía que había algunas personas que en vez de estar buscando el bienestar del pueblo, estaban buscando su propio provecho, su propio bienestar, velando por sus propios intereses. Y por eso, en el capítulo 1, versículo 5, le habla a un grupo de personas que lo único que lamentaban de la hambruna era que no podían tomar vino. Vamos, borrachos, levántense, despierten y pónganse a llorar, pues ya no van a tener vino. Dios sigue hablando al profeta y le motiva a llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, a cambiar su manera de pensar,
a repensar sus caminos y tomar nuevos rumbos. El profeta le habla al liderazgo religioso de Israel, a los sacerdotes judíos, y les dice: ustedes, los sacerdotes que sirven a Dios en el altar, pónganse ropa de luto y pasen la noche llorando, pues ya nadie trae al templo ofrendas de vino y de cereales. Reúnan en el templo a los israelitas y a sus jefes para que ayunen y oren a Dios. Nuestro Dios viene. Ya está cerca el día. Será un día de destrucción de parte del Todopoderoso. Eso se encuentra en el capítulo 1, versículos 13 y 14. El profeta sigue hablándole al pueblo y le dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Eso está en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y qué hermoso, qué palabra más linda. Dios se describe a sí mismo como tierno, bondadoso, lento para la ira. Sobre todas estas cosas, el profeta expresa su profunda fe en Dios, a quien ve como la única fuente de salvación. Es precisamente en ese contexto de crisis que Joel recibe y comunica la promesa que cambiará la historia de la salvación. Me refiero al derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ha de ser derramado sobre toda la humanidad. La palabra que nos habla de esta promesa se encuentra en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Permítame leerla. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Dios y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La promesa está clara. Dios va a derramar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitar con poder a los seres humanos, a toda la humanidad. Capacitarlas de manera que puedan enfrentar la dureza de la vida con éxito. Dios promete capacitarnos. Dios promete darnos poder del cielo. Dios promete poner en nuestras manos las herramientas espirituales que necesitamos para enfrentar y vencer la crisis, tanto al nivel personal como al nivel social. ¿Reciben ustedes esa promesa? ¿La entienden? ¿La internalizan? Esa promesa divina es para toda persona, de toda edad y de toda condición social. La Biblia nos dice que es para los hijos y las hijas, para los ancianos y las ancianas, para todas las personas jóvenes, aún para las personas más pobres, los esclavos, las esclavas, los siervos y las siervas, que trabajan tan y tan duro, aún hay Espíritu de Dios para ellos, para ellas. El cumplimiento de esta promesa vendrá acompañado de señales y de prodigios, dejando claro su origen divino. Al final, toda persona que se acerque a Dios con una fe sencilla, con una fe sincera, podrá alcanzar salvación. ¿Cómo dice el texto que leímos? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Nosotros entendemos que esta promesa se cumple precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La promesa se cumple cuando 50 días después de la resurrección de Jesús, después de la Pascua, tenemos el día de Pentecostés.
una de las 3 grandes fiestas judías. Había en la ciudad entre 100,000 a 250,000 visitantes. Venían de todas partes del mundo, de todos los confines de la tierra. Habían personas allí que hablaban todos los idiomas conocidos en la época. Y estas personas venían a peregrinar al templo de Jerusalén. Y es precisamente este día cuando la iglesia está en oración. La iglesia está en oración. La iglesia se reúne en la ciudad de Jerusalén para orar en un aposento alto. Eso lo que quiere decir es un segundo piso. Y allí están orando. Y mientras están orando, las señales y los prodigios que profetizó Joel comienzan a ocurrir. Escuchan como un huracán, como un viento recio. Y cuando abren los ojos ven sobre cada una de las personas de allí columnas de fuego sobre sus cabezas, como lenguas de fuego. Y ese momento espiritual tan profundo va acompañado de aún otra señal. La gente empieza a hablar en distintos idiomas. A hablar de Cristo en distintos idiomas. Y usted tiene que comprender, hemos leído la Escritura. ¿Quiénes eran los seguidores de Jesús? En su mayoría eran gente sencilla, pescadores, gente sin escuela. Y de momento están hablando en todos los idiomas del mundo. En latín, en griego, en copto, en siriaco, en arameo, en hebreo. Están hablando en todos los idiomas. Y están diciendo que Jesús ha resucitado. Ese milagro hace que la multitud note que está pasando algo. Y cuando pasa la gente por la calle y escuchan que están hablando en su idioma, se empieza a agolpar la gente. Claro está, siempre hay personas que se burlan y que decían que esa gente estaban borrachos. Pero aquellos que entendían lo que se estaba diciendo, se acercan. Y ocurre un milagro más. Pedro, el mismo hombre que menos de 60 días antes se había escondido mientras Jesús era juzgado y crucificado, ahora lleno de valentía, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie en medio de una multitud y afirma que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya no tenía miedo, ya no tenía temor. Y ante las mismas autoridades y los mismos militares que asesinaron a Jesús, él se para a decir que Jesucristo ha vencido la muerte con poder. Bendito y alabado sea su nombre por siempre. La iglesia primitiva entendió perfectamente que la profecía de Joel se había cumplido el día de Pentecostés. Y damos gracias a Dios por eso. Sin embargo, yo quiero proponerles algo más. Y es que esa promesa que se cumplió para unos sigue abierta para otros. Aunque usted no lo crea, hay personas que piensan que los dones espirituales eran una serie de señal que Dios dio en un momento muy particular para un grupito muy pequeño de gente y que ya no se dan. Pero nosotros, que hemos experimentado el avivamiento, que hemos experimentado el poder de Dios, que hemos visto gente hablar en lenguas, que hemos visto gente que está interpretando las lenguas, que tienen dones de profecía y de sanidades. Nosotros que hemos visto el poder de Dios en acción en nuestros medios, sabemos que esa promesa no está cancelada. Por el contrario, está abierta. Está abierta. Nosotros entendemos que Dios todavía desea salvar a quien le busque con fe. Nosotros entendemos que Dios desea capacitarnos. Dios desea capacitarnos por medio de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos enfrentar y vencer todas las crisis que puedan afectarnos. La promesa sigue abierta. La promesa sigue viva. La promesa sigue al alcance de nuestras manos. Y por eso hoy, día de Pentecostés, en el poderoso nombre de Jesucristo, reclamamos esa promesa
No para tener el Pentecostés de ayer, sino para tener un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés. ¿Queremos eso? Queremos un nuevo Pentecostés. Queremos que Dios derrame de su Santo Espíritu sobre todo ser humano. Queremos ver a Dios haciendo maravillas y prodigios en medio nuestro. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues fíjese. Hoy lo podemos hacer de la misma manera que lo hizo la iglesia primitiva ayer. Escuchen la respuesta que dio el apóstol Pedro cuando la gente le dijo, ¿qué haremos? Al oír esto, después de que Pedro termina su sermón, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautízanse todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para todos aquellos a quien el Señor, nuestro Dios, llame. ¿Lo escucharon bien? La promesa sigue abierta. La promesa sigue viva. Es para nosotros. Es para nuestros hijos y nuestras hijas. Es para toda persona a quien Dios llame. Por lo tanto, iglesia, hoy vamos a rededicar nuestras vidas. Y vamos a buscar ese nuevo Pentecostés. Vamos a buscarlo. Ese nuevo Pentecostés. Vamos a pedirle al Señor que mande poder del cielo. Y vamos a invocar su nombre. Porque la palabra de Dios nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a prepararnos para orar. Oremos. Buen Dios, te pedimos un nuevo Pentecostés. Alabamos tu nombre y te glorificamos, pero te pedimos un nuevo Pentecostés. Reconocemos tu grandeza, Señor, y tu amor, pero reconocemos que necesitamos también un nuevo Pentecostés. Abre los cielos y derrama un avivamiento sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido para mí un placer traer este encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Les recuerdo que los martes en la noche, a las 9:30, estamos teniendo nuestro podcast en vivo, en vídeo, por Facebook y YouTube. Se llama Prediquemos en Vivo. Y vamos a estar discutiendo el libro que se llama el ABC de la predicación. Los jueves, a las 7:30 de la noche, nos reunimos también por Facebook y YouTube para tener nuestro encuentro de oración. Y a las 8:30 vía Zoom estamos con el estudiantado de la red. Y a las 8:30 vía Zoom estamos con el estudiantado de la red educativa Genesaret. Todos los domingos le traemos este encuentro de adoración y predicación. Una vez más, rogamos su respaldo. Le pedimos que nos apoye, sobre todo con sus oraciones, sobre todo ayudándonos a difundir todas estas grabaciones para la edificación del pueblo de Dios. Ha sido mi placer estar con ustedes en esta ocasión. Y solamente me resta pedirle a Dios que le bendiga mucho y que le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.